Esa frase es chistosa, ¿no? Uy, qué miedo. Y la verdad lo decimos a veces en broma, pero también muchas veces lo decimos en serio. Realmente el miedo apareció cuando empezó el pecado en la humanidad. Si ustedes leen Génesis capítulo 1 y capítulo 2, no encontrarán vislumbre alguna del miedo como tal, porque el hombre estaba tranquilo, estaba en el huerto del Edén, incluso con los animales que para nosotros son salvajes, él cohabitaba con ellos y no experimentaba miedo por los animales. Incluso aún con el Satanás mismo no experimentaron miedo. Tanto así que Satanás habló con ellos y ellos no experimentaron ningún miedo cuando hubo ese diálogo entre Satanás y la mujer. Pero luego sí, en el capítulo 3 aparece la primera vez, la primera referencia bíblica acerca del miedo, y fue Adán el que expresó eso. Lo expresó porque lo sentía dentro de sí. Cuando se cometió el pecado, aquella desobediencia a la voluntad de Dios, a los designios de Dios, el hombre empezó a experimentar por primera vez el pecado. Dice Adán, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Adán reconoce esa sensación de miedo sencillamente porque se dio cuenta que estaba desnudo, se dio cuenta que había pecado, y cuando se peca delante de Dios hay una actitud, digamos, natural en el cristiano, y es esconderse de la presencia de Dios. Es absurdo porque aunque Adán trató de esconderse de la presencia de Dios, Dios lo veía, y aunque nosotros en la vida nos tratemos de esconder de Dios, Él nos va a ver. Y siempre que nosotros infringimos la ley, un mandato, una norma, una regla, la tendencia natural es escondernos porque nos da miedo. Efectivamente, el miedo se apodera de nosotros en esos momentos. En Éxodo también aparece, y no solamente esas citas bíblicas que traigo a colación en ese momento, sino muchísimas más. Pero particularmente en esta dice, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Este es el episodio donde Moisés se enfrenta a un egipcio para defender a un hebreo y causa la muerte de ese egipcio. Él creyó que nadie se había dado cuenta, pero cuando lo confrontan y se da cuenta de que los demás observaron el momento en que él mató al egipcio, entonces él experimenta el miedo a qué? El miedo a que todo el poder del imperio egipcio recaiga sobre él, porque él sabía que por sus venas no corría sangre egipcia, sino sangre hebrea. Entonces se apoderó de él un miedo por haber cometido ese asesinato precisamente a un egipcio. Hay otro pasaje en el cual el siervo de Eliseo experimenta mucho miedo, porque es que los buscaban a él y a Eliseo para matarlos, y acampaban alrededor de ellos unos ejércitos bastante numerosos y estaban buscándolos a ellos para ocasionarle la muerte. Entonces el Eliseo le dice al criado: no tengas miedo, el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos. Y es que en esos momentos Eliseo veía lo que su siervo no veía, y eran las legiones de ángeles de Dios protegiendo sus vidas contra aquellos que querían destruirlos. Eso no lo veía Giesi, que era el siervo de Eliseo, y por ello experimentaba miedo. Era un pánico porque sus vidas estaban en peligro. En esa ocasión no era porque habían cometido un pecado, eran porque los buscaban para matarlos, y se experimentaba miedo por parte de este siervo, del siervo de Dios. En Jonás también hay una situación cuando Jonás va dentro del barco o de la barca, huyendo del mandato de Dios, que hubo una tormenta en pleno mar, y era una tormenta muy fuerte, tanto así que sucede ese episodio de Jonás 1:5. Dice: cada uno de los marineros, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle peso.
Era un momento bastante temeroso ante un fenómeno natural que no podían controlar los marineros. Ellos tenían experiencia en el mar, conocían la furia del mar, pero en esa ocasión la furia del mar sobrepasaba lo que ellos conocían. Por eso dice que temblando de miedo, es decir, una situación que no estaban acostumbrados a ellos a vivirla, llamaban gritos a su Dios. Estos marineros tenían sus propios dioses, tenían su propio ser superior al cual acudir en momentos de miedo. Y tomaron esa decisión, arrojar al mar toda la carga para quitarle peso y de esa forma buscar una solución ante ese problema que se les estaba presentando de un posible naufragio porque era una tormenta muy fuerte. En este otro es el episodio donde Jesús camina sobre el mar. Y una de las creencias típicas entre los marineros en esa época era que cuando veían un fantasma rondaba la muerte. Era como una convicción que tenían ellos, como un mito, como una creencia muy popular. Claro, cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, dice, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma. Ver a Jesús caminar sobre el mar no era natural, no era normal. Para ellos era ver un fantasma y obviamente la consecuencia de eso era que iban a morir. Por eso fue que se llenaron de miedo en esos momentos. Y ustedes ya saben el episodio, lo que sucedió de ahí en adelante con Jesús y Pedro y los que estaban en el barco con él. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Aquí hay otra situación muy propia de ese pasaje, y es que sí, efectivamente superaron el miedo de ver el fantasma, pero ahora Pedro estaba caminando sobre el mar, pero el mar estaba turbulento, la fuerza del viento era grande, por lo que nuevamente experimentó miedo. Y a esto se le sumó que empezó a hundirse, entonces gritó, salva, Señor. Acudió inmediatamente a Jesús por el miedo que estaba experimentando. En este otro está el mismo Pedro típico en todo este tipo de situaciones, es en el momento en el cual Pedro acompañó a Jesús muy cerca al lugar donde había sido detenido. Y empezó la gente a reconocerlo a él, a identificarlo como un parte de los discípulos de Jesús. Recordarán ustedes que Pedro prometió seguir a Jesús hasta la muerte. Y efectivamente aquí estaba muy cerca de Jesús, pero estaba escondido porque le daba miedo morir. No hace mención de los otros discípulos si lo acompañaron a ese mismo lugar, pero en ese episodio hay algo muy evidente y es que cuando lo indagaron de que si él era parte de los discípulos de Jesús, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Ese no conozco al hombre es fruto del miedo que estaba experimentando Pedro porque su vida también corría peligro. Si habían apresado al maestro que tenía todo el poder, ¿qué iban a hacer con él? Entonces, fruto de ese miedo a ser apresado y a ser castigado por ser discípulo de Jesús, prefirió maldecir y empezó a jurar de que no conocía a Jesús y lo trató en esa forma, una forma despectiva, una forma como yo no tengo nada que ver con él, no conozco al hombre. Y aquí es cuando sucede el canto del gallo. El diccionario de Oxford habla acerca del miedo como una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro, real o imaginario. Miren lo particular que esta sensación de angustia puede ser fruto de algo real, pero también puede ser fruto de algo imaginario. Hasta el momento lo que hemos visto fueron situaciones reales, es decir, corrían peligro sus vidas, habían cometido un delito, habían pasado por unas situaciones difíciles, reales. En esa página habla acerca de que el miedo es una emoción que cumple un papel fundamental y es la supervivencia. Claro, a partir del momento en que el hombre ya no contaba con la presencia del Espíritu Santo, con la protección de Dios continua, que tenía que enfrentarse a la realidad del mundo, este miedo fue algo
que se hizo necesario para el hombre como un método o un elemento que le permitiría sobrevivir ante las circunstancias que se le iban a venir encima. La psicología lo explica muy bien. Hay un papel muy importante en el miedo. Algo positivo del miedo es la supervivencia. Si no tuviéramos miedo ante ciertas circunstancias reales, rápidamente podríamos lanzarnos de un edificio, lanzarnos frente a un carro, coger una serpiente en la mano, abrazar a un perro rabioso, porque no experimentaríamos miedo. Y eso nos expondría a nosotros a la enfermedad, a la muerte, al accidente, a unas situaciones que realmente serían lamentables. Por eso necesitamos, como para la sobrevivencia, experimentar miedo a situaciones que son reales. Aquí lo importante es que el miedo cumple ese papel siempre que la situación sea real. Según la psicóloga, cuando el miedo se vuelve más intenso y tiene niveles desproporcionados de reacción en la gente, ya se habla de una fobia. Entonces, mire cómo permitir que un miedo crezca, se fortalezca en nuestras vidas, puede llegar a ser parte de una fobia. Y cuando hablamos de fobia, entonces revisamos en nuestras vidas cuáles son las fobias que de pronto podríamos llegar a tener y nos damos cuenta que son fobias que se generaron a partir de una situación traumática y que en esos momentos puede que no experimentemos algo real, pero el miedo lo estamos experimentando. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del miedo que tienen las personas a estar encerradas en un ascensor, eso les puede paralizar completamente. Eso es una fobia a un lugar estrecho, a estar en un lugar encerrado, y pudo ser causado por alguna situación traumática en su vida. Del miedo pasó a la fobia, efectivamente, y se experimenta por ese tipo de situaciones. En una ocasión tuvimos un paseo de docentes y había una cueva muy grande, bien iluminada, hermosísima el lugar, pero una profesora tan pronto vio la entrada a esa cueva, que era una entrada supremamente grande, el solo hecho de ver la entrada le causó un pánico fuertísimo a ella porque le tenía fobia al estar encerrada. Y esa persona se paralizó y tuvieron que retirarla de ese lugar porque no era capaz de reaccionar del pánico que le había dado en esos momentos. Entonces, situaciones como esas se pueden dar en nuestras vidas y quizás con nuestros hijos, con los pequeños. ¿Cuántas veces hemos fomentado en ellos el miedo a, y eso les ha generado fobias en la época adulta? Hay 5 cosas que nosotros podemos hacer y que tienen un sustento bíblico que es muy importante. En primer lugar, dice Isaías, por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Miren lo interesante aquí, lo primero que nosotros debemos hacer cuando experimentamos escenas de pánico, de miedo o de fobias, es lo que recomienda la palabra de Dios. Yo estoy con ustedes, dice Dios. En primer lugar, lo que yo debo hacer es poner mi confianza en Dios porque Dios está conmigo. Es cierto, hay momentos en la vida en los cuales nosotros tendremos que cruzar por lugares muy peligrosos. Habrá momentos en los cuales nosotros tendremos que cruzar por un lugar donde sabemos que el peligro existe, pero nos toca pasar por ese sitio. Ahí es donde nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, en esos momentos precisamente. Cuando vemos una calle llena de perros rabiosos y tenemos que cruzar por ese sector, ahí en esos momentos debemos poner nuestra confianza en Dios, en que la protección de Dios está con nosotros en esos momentos. De esa forma, cuando confiamos en Dios, trasladamos la confianza en el peligro, la seguridad de que alguien nos va a hacer daño, trasladamos esa confianza en Dios que nos protege, en que Él no nos hace daño y por lo tanto podremos cruzar de la mano de Dios. En Salmos también se habla de algo muy importante. En el Salmo 53, 3, 4 dice, cuando siento miedo, dice el salmista, confío en ti, mi Dios.
y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Entonces, lo segundo que podemos nosotros hacer, aparte de poner nuestra confianza en Dios, es orar. Lo que hacía el salmista es expresarle a Dios la necesidad de la protección de Él, la necesidad de experimentarle a Él en esos momentos. Y ponía aquí esa situación de orar mientras acaricias una araña, porque es que ¿cuántos de nosotros somos capaces de coger una araña en la mano? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de acariciar una araña? Créame que los miedos que nosotros tenemos quizás se están convirtiendo en fobias y no nos hemos dado cuenta. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en un museo y allí había una persona experta en arañas y tenía una tarántula en su mano. Nos invitó a todos nosotros, a los estudiantes y docentes, a coger la tarántula en la mano. Era la oportunidad que yo tenía en esos momentos para superar ese miedo y tener la experiencia de coger un animal de esos, de ese tamaño, en mi propia mano. Extendí la mano, obviamente mi confianza estaba puesta en Dios, obviamente tenía que superar ese miedo a un animal que en sí no es un animal peligroso cuando uno sabe manipular ese tipo de animales. Y la oración aquí es fundamental, es orar en esos precisos momentos. Yo creo que una de las fobias que tuve que superar fue la fobia a las hormigas rojas pequeñas, que le llamábamos nosotros las hormigas brujas. En mi niñez me asustaron muchísimo con este tipo de hormigas y generaron una fobia en mí. Yo veía una hormiga de esas y el pánico se apoderaba de mí. No quería ni siquiera hacer que se me acercara a mí y yo me alejaba más bien de esas hormigas. En una ocasión tuve la oportunidad de subir a un monte a orar. Era costumbre en esos momentos subir a un monte a orar los domingos. Y allí en ese lugar había un camino recorrido por este tipo de hormigas. Y fue el momento propicio y empecé a orar. Y le decía al Señor, Señor, permíteme coger estas hormigas en la mano. Y efectivamente, después de un proceso de oración, pude tomar estas hormigas en mi mano. Obviamente, una que otra por ahí me picó, pero Dios me permitió liberarme de una fobia a las hormigas que se había creado cuando yo era niño. Entonces, por eso es importante que mientras yo acaricio una araña, mientras yo acaricio una hormiga, yo esté orando para que Dios libere de esas fobias. He tenido la oportunidad con mis estudiantes más pequeños, más jóvenes, de poder llevarlos a ser libres de este tipo de temores. En el salón normalmente aparecen arañas y aparecen gusanos y aparecen grillos. Inmediatamente los chicos de sexto nivel se escandalizan y empiezan a gritar del miedo que le da ese tipo de animales. Allí, sabiendo yo que Dios está conmigo y empezando a orar, tengo que demostrarles a ellos que estos animales no son nocivos, que lo nocivo es el miedo que nosotros experimentamos por ellos. Así es como he tenido que coger arañas en mis manos, he tenido que coger hormigas diferentes y en una ocasión tuve que coger con mis manos un 100 pies. Ellos estaban totalmente asustados porque no creían que uno pudiera coger ese tipo de animales. De hecho, a mí no me apasiona coger 100 pies en las manos, pero tuve que hacerlo para mostrarles a ellos de que debíamos liberarnos de las fobias, no debíamos permitir que el miedo infundamentado o sin fundamento alguno dominara nuestras vidas, porque estos miedos no son reales, estos miedos son imaginarios. Tuve que la oportunidad de orar y orando mentalmente tomé a ese 100 pies en mis manos, lo mostré a los estudiantes y lo trasladé al jardín para que allí estuviera el animal. Entonces miremos cómo orar es algo muy importante para poder superar los miedos que nosotros experimentamos ante situaciones irreales o también situaciones reales. En Proverbios dice, el hombre prudente ve el peligro y se protege. El imprudente ciegamente avanza y sufre las consecuencias. Si ustedes recuerdan, el peligro cuando existe genera en las personas miedo. Y cuando uno experimenta miedo debe ser prudente, no ser imprudente. Entonces lo tercero que tenemos nosotros que hacer es apartarme del peligro, es cambiar de ruta.
Si bien orar, yo tengo que cruzar por esa ruta porque no hay otra ruta para cruzar, tengo que hacerlo por ahí y en ese lugar, en ese momento, pues voy a orar. Pero si hay otra ruta que yo pueda tomar para apartarme del peligro, debo hacerlo por prudencia. Aquí actúa la sensatez del cristiano. No es asunto de decir, no, es que Dios está conmigo, entonces yo me meto en medio de los cocodrilos. No, debemos apartarnos del peligro porque eso se llama sensatez, eso se llama prudencia. Lo cuarto es obedecer las leyes. Cuando nosotros infringimos las leyes nos llenamos de miedo. Efectivamente, porque es que la justicia está para castigar al que hace lo malo, dice la Biblia en Romanos 13. Luego, si nosotros obedecemos las leyes, no tenemos por qué experimentar miedo. Debemos nosotros obedecer las leyes para eliminar el miedo natural que se puede producir en nuestras vidas cuando pasamos un semáforo en rojo o cuando tomamos cosas que no nos pertenecen a nosotros o cuando nos quedamos con cosas que no son de nuestra propiedad. En quinto lugar, nosotros debemos buscar ayuda profesional. Sí, somos cristianos. Efectivamente, tenemos el poder de Dios con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, pero hay situaciones de miedos que se han transformado en fobias que dominan nuestras vidas completamente, nos paralizan, nos estancan, no nos permiten crecer, no nos permiten avanzar. Luego aquí es donde nosotros necesitamos iniciar un tratamiento profesional para superar ese tipo de situaciones. Si tú has puesto tu confianza en Dios, si tú has orado, si tú te has apartado del peligro, si has obedecido las leyes, pero persiste la fobia en tu vida, debes buscar ayuda profesional para ese tipo de situaciones. Dios no riñe con la ciencia en ningún momento y Dios muchas veces actúa a través de la ciencia. No quiere decir que buscar la ayuda de un profesional implica confiar en el profesional. No, implica es que yo confío en que Dios utilizará ese medio para poner orden en mi vida y liberarme de los miedos que yo pueda experimentar. Luego aquí están las 5 cosas que nosotros podemos hacer de ahora en adelante. Poner nuestra confianza en Dios en cada momento en que experimentamos miedo, orar para superar el miedo, apartarme del peligro como parte de la prudencia que yo debo tener, obedecer las leyes para no experimentar el miedo natural ante la violación de las leyes y buscar ayuda profesional cuando las cosas realmente se salen fuera de control. Oremos entonces. Padre, queremos darte gracias porque tú estás con nosotros. Y durante todo este tiempo nos has enseñado a nosotros que no debemos experimentar miedo porque tu presencia está con nosotros. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas que el miedo nos paraliza, el miedo nos detiene, no nos permite avanzar, el temor a caer en la frustración, a cometer algo, Señor mi Dios, un error, nos detiene a nosotros y no avanzamos. Es aquí donde nosotros tenemos que aprender que tú estás con nosotros, que podemos presentarnos delante de ti en oración en cualquier momento, que debemos apartarnos de todo aquello que implique peligro para nuestras vidas y que también debemos obedecer las leyes. Te damos gracias porque cada uno de nosotros podemos valorar nuestras vidas y reconocer si hay fobias, si los miedos se han transformado en esas fobias que destruyen nuestras vidas, para que busquemos ayuda profesional, siempre confiando en que el tratamiento lo inicias tú. Hoy te damos gracias por esa enseñanza, Señor. Hoy te damos gracias porque la realidad es que tú estás con nosotros y si nosotros estamos contigo no debemos temer alguno. Porque tú, Señor mi Dios, eres nuestra vara y nuestro callado, eres nuestra fortaleza, eres el que proteges nuestras vidas. Te agradecemos por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús. Amén.